Relato Secretos del Mar. El pueblo costero era pequeño, apartado, con casas bajas que olían a sal y geranios, una calle principal con varios comercios que abrían cada mañana a las 8 y un faro en lo alto de la colina. Elena llegó después de más de 5 horas conduciendo, con la intención de desaparecer unos días de su rutina. Quería cuidarse, encontrarse a sí misma. Hacía mucho tiempo que se sentía triste, perdida, sin verle mucho sentido a la vida. Se instaló en una casa de huéspedes que olía a lavanda seca y madera. El lugar tenía encanto, pero también un silencio espeso que no se disipaba ni con las ventanas abiertas. Los días los pasaba caminando por el puerto, observando las barcas con nombres de mujer y dibujando mapas invisibles en el horizonte. Elías trabajaba en la panadería. Era el hijo del dueño. El negocio apenas se sostenía en los meses de invierno. Sin embargo, en la temporada veraniega tenían siempre el local lleno de clientes. El segundo día lo vio en la panadería, colocando cajas con una calma que desentonaba con el bullicio del local. Esa tranquilidad le pareció extraña, casi incómoda. Él se movía con un ritmo ajeno al del resto del pueblo, como si el mundo no existiera. No se saludaron. Apenas un cruce de miradas y alguna palabra cortés. Elena recogió su pan y salió, pero durante el camino de regreso no pensó en el mar ni en los planes del día. Pensó en él. Por alguna razón aún ajena a ella, el chico le había llamado la atención, aunque apenas hubieran intercambiado gestos. Una mañana, mientras esperaba su turno en la panadería, escuchó un comentario de marujeo de una mujer mayor, la señora que tenía un puesto de mermeladas caseras en la esquina de la calle. Desde que pasó lo de la chica, nadie quiere pasar por el almacén. Elías no reaccionó. Siguió cortando pan. La mujer se calló sin insistir en el tema, al ver que nadie tenía intención de seguir con esa conversación. Era como si las personas de aquel pueblo costero guardaran algún tipo de secreto. Elena no preguntó nada, pero esa frase se le quedó clavada y no pude remediar que despertara su curiosidad. Días después, mientras pagaba, le preguntó a Elías: «¿Qué pasó con la chica?». Sin levantar la vista y con la voz muy serena le respondió: «Era mi hermana. Se llamaba Clara. Tenía 15 años cuando desapareció, 2 veranos atrás. Había salido de casa temprano y no volvió. Nadie la vio. No hubo testigos ni pistas. Solo su pulsera apareció, caída junto a un almacén que había estado cerrado durante años. La policía investigó unos días y dieron por hecho que ella se habría marchado de casa y no buscaron más». «¿Y tú qué piensas?», preguntó Elena. Él tardó unos segundos antes de responder. «Creo que alguien se la llevó». Elena a partir de entonces empezó a observar lo distinto, más allá de la curiosidad, más allá de la atracción. Lo miraba con miles de preguntas que aún no se atrevía a formular. Una tarde de lluvia lo encontró en la biblioteca del pueblo, sentado, solo, revisando varios libros con recortes. No la miró al entrar, ni siquiera cuando se acercó a su mesa. Fue ella quien rompió el silencio. «¿Qué estás buscando?». Él levantó los ojos. No pareció sorprendido ni molesto. «Pistas sobre mi hermana. Nunca dejé de hacerlo». No hubo reproches en su voz, tampoco esperanza, pero su tono era el de alguien que ya ha aprendido a vivir con la incertidumbre. A partir de ahí empezaron a hablar, sin citas. Se encontraban por azar, pero el azar empezó a repetirse demasiado. Estaba claro que el destino deseaba que entablaran al menos una linda amistad. A veces caminaban por la playa, otras compartían un café frente al mar. Le habló de su hermana, de cómo había desaparecido una mañana, de cómo la policía nunca encontró el cuerpo, pruebas o algún indicio de lo que le ocurrió. Le mostró los lugares por donde solía ir Clara, el muelle, una playa escondida, el camino que llevaba al faro. Ningún lugar ofrecía respuestas, solo recuerdos. Elena le propuso ir al archivo municipal. Quería ver si había algo, algún dato olvidado, un error. Pasaron horas revisando papeles amarillentos, expedientes incompletos, nombres escritos a máquina. Entre la maraña de burocracia encontraron algo. Un informe antiguo, sin firma, que mencionaba la desaparición de otra niña 5 años antes. En el mismo pueblo, mismas circunstancias, ninguna resolución. Elías se tensó, no por la coincidencia, sino porque nadie le había hablado nunca de eso. Siguieron tirando del hilo.
Había más, varios casos similares espaciados con años, todos sin resolver, siempre niñas, siempre en verano. La tarde siguiente, mientras caminaban junto al almacén abandonado, Elena vio una ventana trasera mal cerrada, con un trozo de madera roto. No parecía reciente. Le preguntó si la policía había registrado el lugar. Sí, pero no insistieron demasiado. Estuvieron dentro solo unos minutos y volvieron a bloquear la puerta. Esa misma noche acordaron entrar, cuando las calles ya se hubieran quedado vacías. No encontraron nada al principio, cajas, herramientas oxidadas, papeles sin valor, pero en una de las esquinas, al retirar una estantería metálica, hallaron una trampilla cubierta con sacos. Bajaron con linternas pequeñas. El aire era espeso, el suelo de tierra húmeda y las paredes estaban llenas de objetos personales. Había ropa de niña, cuadernos, peines, collares. Cada objeto tenía una etiqueta, algunas con nombres, otras con fechas. Ninguno de los objetos era reciente, algunos databan de los años 90, otros incluso de antes. En una de las cajas había una bolsa de tela. Dentro guardaba una camiseta color rosa que reconoció. Era de su hermana. Elena tomó fotografías, anotó los nombres. A la mañana siguiente cruzaron datos con una base pública de desapariciones. Varios coincidían, todas niñas. Todas habían estado de vacaciones por la zona. Nadie había vinculado los casos. Nadie los había investigado en conjunto, hasta ese momento. Llevaron las pruebas a la comisaría provincial. Esta vez no pudieron ignorarlos. El almacén fue precintado. El caso de Clara se reabrió, junto con al menos 7 niñas más. Elías tuvo que declarar, también su padre, el panadero, que había heredado el local de su tío. El almacén había estado cerrado supuestamente durante décadas. Las sospechas apuntaron a un hombre ya fallecido, el tío del panadero. Había vivido solo, apartado, y murió de un infarto meses antes. No tuvo hijos, nunca se casó. Según los registros, fue él quien mandó cerrar el almacén por reformas que jamás se hicieron. Nadie había cuestionado nada. Cuando finalmente las pruebas salieron a la luz y las autoridades reabrieron los casos, una verdad dolorosa y profunda se instaló en el pueblo y en los corazones de todos los vecinos. Los más mayores habían estado años mirando hacia otro lado, sin querer saber, sin querer romper la armonía de ese bonito lugar. Pero para Elena y Elías, aquello no fue solo un cierre, sino un nuevo comienzo. Los días que siguieron estuvieron llenos de una serenidad diferente. Ya no eran dos almas que se encontraban por casualidad, eran compañeros decididos a construir algo juntos. Elías, acostumbrado a la rutina del pueblo y marcado por su propia historia, encontró en Elena la razón para mirar adelante, y Elena, que había llegado solo para pasar unos días, decidió quedarse, sintió que por fin había encontrado un lugar al que pertenecer. Sin prisas, comenzaron a compartir la vida diaria, las mañanas en la panadería, las tardes paseando por la costa, las noches conversando bajo el cielo estrellado. Cada momento reforzaba su vínculo. Un amor que nació entre misterios y secretos floreció en cada gesto cotidiano. En aquel pequeño pueblo costero, dos personas que se habían cruzado por azar decidieron enfrentarse juntas al futuro, dejando atrás para siempre las heridas del pasado. Si te ha gustado, recuerda suscribirte a mi canal para más relatos y capítulos de mi audiolibro. Gracias.